Mariana, buenos días, bienvenido. Buenos días, Abby. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Yo muy contenta y seguramente muchos en casa también, porque es muy importante el tema de hoy. Muchísima gente que está a punto de dar este paso de hacer la compra de un bien inmueble, tal vez solamente piensa que hay que tener el dinero y listo. Pero va mucho más allá de eso. Así es, Gaby. Desde luego, siempre la alegría, la emoción de comprar un inmueble, en muchas ocasiones nos lleva a tomar ciertas acciones desesperadas, porque no es la compra de, de un coche o de otro tipo de bien, ¿no? Es un inmueble en el que muchas veces pues puede haber ciertas gente que actúa de mala fe o dolosamente, o que simplemente la operación es de buena fe y se lleva a cabo la compra, pero muchas veces no se escritura, o la gente compra un inmueble que está a lo mejor dentro de sus posibilidades, pero no toma en cuenta el costo de la escrituración, y entonces se compra, se hace un contrato privado y no se escritura. Muy importante esto de la escrituración. Vamos a aclarar a todos en casa qué es exactamente la escrituración y por qué es tan importante a la hora de hacer esta compra. Así es. La escrituración es el acto en el que se otorga o se lleva ese contrato ante un fedatario, que en México es un notario público, que es el que le da autenticidad al documento, certeza en cuanto a que las partes que lo están celebrando son las que dicen ser, que sí firmaron, que sí celebraron el acto, y se hace en un documento que se llama escritura, y ese documento es el que puede ser inscrito ante el registro público. Muy bien. ¿Y qué importancia tiene? Tiene dos importancias. La primera, sobre la certidumbre de que sí celebraron el acto quienes dicen ser. Ya con eso se confirma que el inmueble es de la persona que lo compró. Porque si no, al faltarle esto, un contrato privado lo podemos posfechar o antefechar en cualquier momento y puede haber un fraude a la ley. Esa es la falta de certidumbre. Y luego la inscripción en el registro público, porque el registro público tiene la historia del inmueble para que cualquiera que quiera ir a ver el antecedente del inmueble a la hora de una compra, yo creo que es lo primero que hay que hacer. Claro. Con independencia de que yendo con el notario se encarga de hacer todo este trámite además, porque es el que nos va a dar la seguridad de lo que se está haciendo, pues yo creo que el primer paso es ir al registro y checar. Muy bien, checar en qué condiciones está. Si es de la persona que me lo está vendiendo, si tiene algún gravamen, que tiene alguna una hipoteca, un embargo, alguna otra situación que pueda ser rara, una anotación de una expropiación, no lo sé, puede ser, pero si ya el inmueble está bien, está en las condiciones en que me está diciendo el vendedor, bueno, ya podríamos acudir con el notario y ya el notario se encarga de hacer el trámite y precisamente ese es el costo. Y muchas veces se piensa, es que el notario cobra muy caro. En realidad el notario cobra una parte de lo que es todo el proceso de escrituración, que son derechos, impuestos para la inscripción y búsquedas o todos los actos que lleva para poder tener debidamente la escrituración. Su justo valor, porque al momento entonces de hacer la investigación esto nos va a brindar esa seguridad. Es un pago que se hace, pero que nos permite luego estar tranquilos a la hora de hacer esta compra. Tocas un tema muy interesante, muy importante, el estar tranquilos, porque desafortunadamente en un índice, en un promedio de que nos da el Colegio de Notarios y otras instituciones, pues hay un gran porcentaje, por lo menos en la Ciudad de México, de gente que no escritura. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues puede pasar que nunca te pase nada, pero la realidad es que tú compras y yo sigo inscrito en el registro público como dueño. Entonces, mis acreedores pueden venir en contra de mí, a ejercer alguna acción, me embargan el inmueble y yo digo, pues bueno, ni modo, pero tú, quien compraste, me pagaste, tienes un problema, porque no vas a poder demostrar, o te va a ser muy complicado demostrar que ese bien sí pasó ya a tu patrimonio y sí lo compraste y ya no es mío. Este sería uno de los problemas entonces de no hacer esta escrituración. ¿Qué otro tipo de problemas pues, puede verse enfrentar una persona que no cumpla con estos pasos? Mira, ese es uno de los más importantes. Otro tema es cuando se compra, y es muy común comprar en un traspaso. Una institución te da un crédito y el crédito es para ti, las escrituras inclusive ya están a tu favor, pero hay una garantía hipotecaria. Entonces, en ese caso, se hacen contratos en donde tú asumes mi lugar y ahora tú te comprometes a pagar, pero el crédito es mío.
Claro. Y el inmueble sigue estando a mi nombre. Y la institución nunca autorizó y no va a autorizar, y es muy difícil que autorice que se cambie al deudor, porque lleva todo un proceso de investigación y de aprobación de tu calidad crediticia. Así es. Entonces ese es inclusive todavía más común y más peligroso. Más complicado. Más complicado. Rápidamente entonces, para que las personas en casa tengan en cuenta paso a paso, rápidamente una pequeña lista de lo que antes de comprar su inmueble tienen que tener en cuenta. Bueno, hoy, primero el primer paso, la investigación registral. Sí. Un certificado, un folio simple, de preferencia un certificado de libertad de gravámenes que nos arroje que ese inmueble es de la persona y no tiene inmueble. Muy bien. Ahora, desafortunadamente, también checar que la persona que nos está vendiendo es la que dice ser, porque hoy tenemos un problema de suplantación de personas o de identidad. Muy Y bien. tercero, acudir con el notario. Perfecto. Licenciado, muchísimas gracias por esta información tan importante, tan interesante que hay que tomar en cuenta a la hora de comprar un bien inmueble. Nosotros